hongos geofílicos y antropofílicos, que pueden aprovechar cuadros de inmunosupresión o la interrupción de una barrera biológica para causar infección. En principio, estos hongos pueden ser agentes etiológicos de enfermedades localizadas o invasivas. No están delimitados, como en otros casos que estaban delimitados por la temperatura. En este caso no. Pueden migrar. Pueden migrar y causar infecciones profundas. Debemos entender que en las micosis tendremos infecciones superficiales y profundas. Se entiende como superficial las infecciones de la superficie cutánea, cavidad oral, genital, pero cuando hablamos de infecciones del tubo digestivo, corazón, pulmón, cavidad intracraneal, son infecciones ya profundas. Y va a variar los factores predisponentes de persona en persona, por lo cual debemos considerar cuáles son esos factores y el grado de inmunosupresión que pueda ocasionar. Por ejemplo, los antimicrobianos y la colonización previa serán factores que favorecen la diseminación, es decir, que pase un inóculo microbiano de un nicho biológico a otro, en donde no tenga competencia microbiana por los nutrientes. Eso puede ser torrente sanguíneo, por ejemplo, una inoculación, o el esófago, por inoculación directa. Los antimicrobianos igual pueden inmunosuprimir, pueden igual alterar un nicho biológico, pueden causar una disbiosis de un ambiente microbiológico, y esto puede permitir que un patógeno oportunista prolifere. Claro ejemplo, la microbiota vaginal o la microbiota digestiva. El tubo digestivo puede verse alterado por antimicrobianos de amplio espectro. Entonces, hongos que colonizan esta zona pueden proliferar al no tener competencia por los nutrientes. Los corticoides suprarrenales, la quimioterapia, neoplasias y enfermedades concomitantes son factores que inmunosuprimen. Aquí tenemos como agentes microbianos más frecuentes Cryptococcus neoformans, Aspergillus y Pneumocystis. Nótese que se tratan de hongos geofílicos, a excepción de Pneumocystis, que es un tipo de hongo que en principio coloniza la propia cavidad pulmonar en mamíferos, pero los demás son ambientales, se adquiere por la inhalación de los conilios ambientales. La desnutrición y las edades avanzadas también inmunosuprimen, pero no a tal punto de causar infección por Cryptococcus o Aspergillus. Más bien causan una inmunosupresión leve, en donde puede verse involucrado Candida spp. Recuerden que SPP hace referencia a cualquier especie. Siempre que vean SPP al final, cualquier especie de este género Candida. El catéter, las cirugías, quemaduras, la ventilación asistida son factores que permiten la inoculación directa, es decir, permiten un acceso directo hacia una zona estéril, como el torrente sanguíneo. Aquí igual pueden verse involucrados hongos antropofílicos que colonizan la superficie cutánea, como Candida igual, aunque también puede haber otro. ¿Se acuerdan cuál es el agente microbiológico fúngico que sobrevive en la superficie cutánea? Es un hongo lipofílico. Y también está asociado a la dermatitis seborreica. Y eso es pregunta de conocimiento y en el examen van de razonamiento. Acuérdense, malassezia, complejo malassezia, la levadura lipofílica que habita en la superficie cutánea. Esta también puede causar fungemias asociadas a catéteres periféricos o una vía central cuando se contamina. Entonces estas son vías de infección directa. Igual, las ondas urinarias. Ese es un importante factor predisponente a la candidiasis uretral. Fíjense que en todos los factores predisponentes
pueden haber mayor prevalencia de Fusarium, Mucormycetes, Aspergillus, Cryptococcus, Pneumocystis, pero Candida está presente en todos estos factores predisponentes. Es porque, claro, coloniza el mismo ser humano, forma parte del microbiota y puede aprovechar cualquiera de esos factores, aunque dependiendo del factor puede haberse involucrado un agente etiológico específico. Estos son los hongos oportunistas más comunes. Tenemos el género Candida. Aquí existen 4 especies más frecuentes de importancia clínica: Candida albicans, glabrata, cruzei y tropicalis. Aquí es muy importante saber diferenciar a las cándidas que son albicans de las que no son albicans. ¿Por qué? Porque Candida albicans es un hongo genotípicamente dimórfico. No está condicionado por la temperatura, pero puede presentar dimorfismo. Esto es un importante factor de virulencia porque le ayuda a esta levadura a migrar, a causar infecciones invasivas. Las demás cándidas no tienen ese dimorfismo, todas son levaduras. Pero es importante saber que Candida glabrata es considerada una emergencia sanitaria en una infección sistémica. Y esto se debe a que Candida glabrata tiene múltiples resistencias a los tratamientos antifúngicos convencionales. Dentro de otros hongos de Bacteriformes tenemos al Cryptococcus neoformans, también tenemos al Cryptococcus gattii. Son 2 especies de importancia clínica. Las 2 pueden estar involucradas en la criptococosis pulmonar, aunque también tienen la capacidad de migrar, de ser un tanto invasiva, y puede causar la criptococosis meningea. Dentro del género Aspergillus tenemos 5 especies de importancia clínica: Fumigatus, Flavus, Niger, Versicolor y Terreus. Todos son hongos geofílicos y la infección se adquiere tras la inhalación de sus conidios aéreos. Son conidios hidrófobos, es decir, que se repele al agua. Por ende, esto les confiere una eficiente distribución ambiental. Los conidios miceliales, galinos, del género Fusarium, también pueden causar infección en el ser humano. Los hongos miceliales, igual de Mathiasis, aquí tenemos la Pneumocystis irobici. Esta sí es una infección antropofílica. Aquí tenemos los agentes patológicos, o el agente etiológico de las fungemias asociadas a una vía central. Fíjense que el principal agente etiológico involucrado en este tipo de infecciones son los Staphylococcus aureus negativos. ¿Quiénes son esos? Epidemitis, Saprophyticus y Flucrunensis. Esos son los principales agentes aislados en cuadros sépticos asociados a vías centrales. Pero también puede estar involucrado un enterococo, es de hecho la segunda causa. Los enterococos, ¿dónde se encuentran? Tubo digestivo. ¿Qué creen que haga ese enterococo causando infección sistémica? Sí, en principio está acá. ¿Cómo podría un enterococo causar una bacteremia? ¿Cómo podría? ¿Cómo? De hecho, constantemente están comiéndose cosas en la calle contaminadas con enterobacterias. ¿Cómo? ¿Ulceración dónde?
puede ser una causa de una bacteriemia. Puede ser otra causa. El catéter central, ¿qué tipo de factor predisponente es? Regreso a la diapositiva. ¿Qué será? Es una vía de infección, una vía directa. No tiene que atravesar ninguna barrera. Tiene que colonizar el catéter y ya pasa. Entonces, otra vez, una enterobacteria, ¿cómo podría causar una bacteriemia? ¿Cómo? Un catéter contaminado. Una manipulación inadecuada por el personal sanitario. De hecho, uno pensaría que las enterobacterias no deberían causar este tipo de infecciones, pero la evidencia clínica demuestra que es la segunda causa de infecciones asociadas a vías centrales. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ovinos, el personal sanitario, incluidos médicos, enfermeros, todos no están manejando muy bien la metodología de desinfección y antisepsia. Están contaminando catéteres o no los están limpiando muy bien. O igual puede ser que el propio paciente esté causando inoculación directa. Claro, como pasan todo el día acostados en UCI, pasan rascando todo su cuerpo y luego pica acá igual, se inoculan ellos solos. Puede pasar, pero hay que tener en cuenta que esos enterococos en principio son resistentes intrínsecamente ¿a qué? Las enterobacterias, estos enterococos. Intrínsecamente resistentes ¿a qué? A la vancomicina. Claro. Y ese es el tratamiento de elección para las bacteremias, de hecho. Pues si es un enterococo, puede tener una resistencia al tratamiento mientras aíslan al agente etiológico. Al principio no saben quién está involucrado, pero pueden dar un mal tratamiento si está involucrado un enterococo. Como tercera causa tenemos, fíjense, el primer hongo. Y no es Malassezia, no es un Blastomyces, es Cándida. Cándida causa infecciones sistémicas con gran frecuencia asociadas a los catéteres centrales. Y de hecho, del 85 al 95% de las candidiasis en general son causadas por Candida albicans. 5 al 15% restante las causan las otras especies de Cándida. La cuarta causa, Staphylococcus aureus. ¿De dónde coloniza? Piel, superficies mucosas, vías respiratorias superiores, no las mucosas genitales. Uno pensaría que de hecho aureus sería la principal causa, ¿no? Están dañando el factor predisponente acá, en la arteria intraclavicular. Pero no, fíjense, como los negativos, luego los enterococos que ni siquiera deberían estar ahí, por una mala higiene. Me sigue Klebsiella pneumoniae, el género Enterobacter, Pseudomonas aeruginosas, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii y Klebsiella oxidata. Fíjense que Escherichia coli igual es una enterobacteria, al igual que los enterococos, pero es la octava causa. Y esto se debe, claro, a la predominancia que tienen los enterococos en la microbiota fecal. Es más probable que un enterococo cause este tipo de infecciones. Aunque también las bacteremias pueden estar ocasionadas por enterococos u otra enterobacteria, por otro factor predisponente como parásitos. ¿Se acuerdan qué parásito puede llevar bacterias del tubo digestivo al torrente sanguíneo? ¿Cuál? La Phaseodia hepática. ¿Cuál entre su ciclo de vida atraviesa la pared intestinal,
llega a la vascularización, la circulación llega al corazón, es bombeada al pulmón, madura, recta, llegan a la faringe y luego se degluten y llegan al intestino. ¿Quiénes hacían eso? ¿Cuáles son los agentes etiológicos probables de una neumonía? Primero bacterias, por frecuencia, prevalencia de bacterias. Luego puede ser un virus, un hongo. ¿Podrá un parásito causar neumonías atípicas? Sí, es cierto. ¿Pero quién? Strongyloides temporalis, ascaris. Recuerden que las larvas filariformes tienen la capacidad de atravesar la pared intestinal y llegar a la vía hematógena. Y de hecho hay reportes de casos en donde estas strongyloides temporalis se llevan las enterobacterias en los pliegues de su cuerpo. ¿Cómo se llama esa piel? Esos pliegues. Te comento. Ahí se meten esos pliegues en la piel del parásito, atraviesan la pared intestinal, entonces se llevan las enterobacterias consigo a la vía hematógena y causan bacteremias. Bacteremias que también pueden estar cursando con un tipo de neumonía. Que claro que inicialmente, si el paciente tiene neumonía y tiene bacteremia, ¿de qué sospecharíamos? ¿La neumonía será una infección bacteriana secundaria o primaria? ¿La neumonía será bacteriana por parásitos? ¿De qué sospechamos? Tiene neumonía el paciente, aparentemente llega con neumonía, pero también tiene un cuadro clínico compatible con bacteremia. ¿Cómo abordamos el caso? ¿Cuál sería la primera muestra de tomate? Sangre y esputo. Sí, se podría hacer un hemocultivo. Tenemos un cuadro clínico compatible con bacteremia. El esputo, ¿qué solicitamos ahí? Tensión gramo, ¿no es cierto? Quizás se trata de una bacteria. ¿Solo eso? Cabache, porque puede ser igual un hongo. ¿Qué más nada más? Una preparación en fresco. ¿Para buscar qué? Puede buscar parásitos en la preparación en fresco con solución salina. Entonces uno investiga la presencia de larvas. En este caso, en este paciente hubo larvas. Larvas en el microscopio. En el cultivo se desarrollan enterococos. ¿Cómo responderían a ese interrogante? ¿Cómo es que tenemos una infección polimicrobiana? A lo que les había dicho. Parásito, atraviesa la pared intestinal, llevan a la bacteria y causa la bacteremia. Pero claro, también se debe descartar un absceso intestinal. Un absceso en la luz del intestino que esté sirviendo como una fuente de infección primaria a partir de la cual se esté drenando o se esté diseminando la bacteria al torrente sanguíneo intermitentemente. Un minutito, chicos, por favor. Piel, superficies mucosas del tubo digestivo, cavidad oral, genital, y puede causar infecciones superficiales y profundas.
Recordemos, superficiales son infecciones genitales, candidiasis genital, candidiasis oral, candidiasis cutánea. Las candidiasis profundas, la candidiasis esofágica, la candidiasis pulmonar, la candidiasis meningea y la fungemia. Esas son profundas. Son la tercera causa de la fungemia asociada al catéter central. Y debemos tener en cuenta la patogenia. Los factores de patogenicidad. Cándida, todas las especies de cándida secretan alecinas, en especial la ALS3, en inglés significa Agglutinin-like sequence, que le ayuda a las células de levadura a adherirse al epitelio mucoso, vaginal, oral. Y de hecho, ¿quién otra vez? Este dimorfismo de Candida albicans le ayuda a resistir las duras condiciones que pueda presentar el medio según la zona de localización, según la zona de invasión. Porque, a ver, en cavidad oral o genital se presenta como una levadura que puede estar en inflamación, un blastoconidio, pero también se puede presentar como una pseudo-hifa y también puede presentar túbulos germinativos. Para empezar, desarrolla esto, un túbulo germinativo, el cual empieza a desarrollarse. ¿Cómo se conoce esto? El desarrollo de una hifa, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce el desarrollo de una hifa? Extensión apical. Se desarrolla y luego empieza a talicarse. Entonces se desarrolla una pseudohifa. Más de 2 células juntas ya se puede considerar una pseudohifa. Fíjense cómo empieza a desarrollarse. Células alargadas, radicadas, con células esféricas que pueden estar en germinación, blastoconidios. Esos túbulos germinativos son muy adherentes a la superficie mucosa. De hecho, se considera la forma de resistencia de la forma levaduriforme. Luego, una vez que se ha desarrollado, forma estas hifas verdaderas también. Hifas con células esféricas, las levaduras. Candida albicans es un tipo de hongo que se puede establecer su especie en base al fenotipo. Ninguna otra especie de cándida tiene este dimorfismo. No suele ser necesario cultivar si ya tenemos este dimorfismo. De hecho, hay que considerar la muestra más adecuada para dar el diagnóstico. En infecciones en candidiasis cutáneas, la muestra adecuada es la muestra de biopsia. En superficies mucosas, la muestra adecuada, un hisopado, a partir del cual se investigará la presencia de levadura, una levadura dimórfica. Fíjense, acá les he puesto un dibujo mucho más fácil de interpretar. Fíjense, más de 3 células, una pseudohifa. Si son 2 células juntas, un blastoconidio o una blastospora. Varía un poco la terminología según la literatura. Se conoce como blastoconidio igual. Los filamentos, las hifas verdaderas, tenemos las clamidósporas terminales y las clamidósporas intercalantes, que están ubicadas durante el trayecto de la hifa. Las que están en la porción terminal, ya en el extremo apical, se llaman clamidósporas terminales. Esto es lo mismo que hemos visto acá. Saber interpretar un resultado.
Igual, fíjense, aquí tenemos un túbulo germinativo que nace a partir de una célula de levadura. Preguntas. Los síndromes clínicos. Puede presentar candidiasis cutánea, mucocutánea, candidiasis invasiva. Pero en la candidiasis cutánea, fíjense que puede verse afectada las células queratinizadas de la piel o de la uña. En este caso puede desarrollar onicomicosis. Onicomicosis de origen no dermatofítico. Esta es una infección por cándida, la cual puede ser un tanto refractaria, puede estar indicada la decisión quirúrgica de la uña, con decisión parcial, no toda la uña. Las infecciones orales, fíjense cómo se desarrollan. Son biopelículas blanquecinas, terciopeladas, que dan apariencia igual de pequeños grumos en la cavidad oral, blancos, pastosos o mantecosos. Son indoloros, pero pueden pueden ser una importante fuente de diseminación hacia zonas más profundas. Puede desarrollar esofagitis, puede volverse una candidiasis sistémica. Entonces hay que tratar esa candidiasis oral. En la candidiasis vulvovaginal, ojo que esto se conoce como Muget. Muget. En la candidiasis vulvovaginal se presenta una secreción blanquecina, grumosa, similar a la leche cortada, aunque también se parece al queso cottage. Secreción que se puede distinguir macroscópicamente. Se tiene un indicio del patógeno más probable. Puede haber prurito, enrojecimiento de la zona vulvar, pero hay casos de pacientes que son asintomáticas. No todas las pacientes presentan síntomas. Por ende, se debe considerar los casos que son sintomáticos para establecer una candidiasis vulvovaginal recurrente. Se establece un diagnóstico de candidiasis vulvovaginal recurrente cuando la paciente presenta al menos 4 episodios de candidiasis vaginal sintomáticas en al menos 12 meses. Si dentro de los 12 meses presentó esos 4 clínicos sintomáticos, ya se establece el diagnóstico de candidiasis vulvovaginal recurrente. Ojo que el hecho de que sea sintomático es el criterio de inclusión, si no, no se considera recurrente. El tipo de secreción, recuerden que es determinante para solicitar exámenes. Siempre solicitamos exámenes cuando están indicados, cuando tenemos una indicación clínica clara. Si la leche es, la secreción es similar a la leche cortada, ¿de qué agente etiológico sería el más probable? Cándida, ¿no es cierto? Más probable. Y por ende, ¿qué examen solicitaré? Investigación de hongos y levaduras con KOH al 10%. ¿En qué? ¿En solución salina? ¿O en qué? En secreción vaginal, claro. La muestra, ¿en qué mando? Pero ojo chicos, que no solicitamos KOH. ¿Qué pasa si solicito KOH a esto? KOH como tal no lo solicito. Solicitamos investigación de hongos y levaduras con KOH, eso sí. Pero no solicito prueba de KOH. ¿Por qué? ¿Por qué Intracelular el hongo.
habíamos hablado de eso. La prueba de KOH en secreción vaginal se utiliza para el test de aminas. ¿Para qué sirve el test de aminas? ¿Investigación de qué entonces? Para investigar Gardnerella vaginalis. Gardnerella da positivo al test de aminas. Test de desaminación. Por eso no deben confundir las pruebas. Claro que en la investigación de hongos y levaduras se utiliza hidróxido de potasio. Pero si solicitamos KOH de secreción vaginal, van a realizar el test de aminas. Cuando quieran investigar hongos, soliciten como tal investigación de hongos y levaduras con KOH al 10 o al 20%. No se confundan con eso, chicos, ojo. Igual y deben considerar siempre el patógeno más probable, como les digo. A ver, volvamos a esta diapositiva. Esta es una preparación con KOH. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos acá? Vemos pseudohifas, ¿no? ¿O no? Sí, pseudohifas. ¿Acompañadas de qué? ¿O no hay nada? ¿Qué es esto? Los blastoconidios, ciertas levaduras de inflamación, pequeñas pero siguen siendo levaduras. No vemos nada más. ¿Qué será esto? Igual, levadura. ¿Qué se separó? ¿Los demás qué piensan? No tengo idea de lo que sea esto. Un leucocito. De hecho, en la candidiasis pues, deberían estar presentes leucocitos también. ¿Qué será? ¿Todos los demás que dicen? Leucocito. ¿Será célula blanca, célula roja, célula escamosa? Otra célula de levadura. ¿Será un parásito? ¿Será un parásito? ¿Qué parásito está presente en genitales? En mucosa genital. Tricomonas vaginales. ¿Pero cómo se presenta la tricomoniasis? Se mueve. Espera, para que es una imagen. Algo así. La tricomoniasis. Pero a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué será? Unas tricomonas. Sí, fijaron esto, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O no? Que es la membrana citoplasmática. Eso es un núcleo. Una célula escamosa. ¿O no? No sé si... Fíjense que viene por acá, baja por acá, sube. Y aquí está el núcleo. La célula escamosa. Ahora aquí ya les digo que por dónde va la membrana, fíjense. ¿Ya? Entonces una célula escamosa. Pero esto es una prueba de KOH, pero claro, creo que no le colocaron una buena cantidad que esa célula no se destruyó. Pero cuando coloca muy poco KOH, poco hidróxido de potasio, no se destruyen todas las células. Entonces puede quedar algunas residuales. Pero imagínense cómo estaba esta muestra antes del hidróxido de potasio. Estaba algo así.
así. No es lo que estaba. Esas son células epiteliales, sus núcleos. ¿Esto qué será? El núcleo, ¿no es cierto?, de esta célula. Pero se distingue de las células de levadura. Lo mismo que pasa acá. Es un poco indistinguible. A menos que se lise muy bien la célula, o se haga una buena preparación. Entonces se puede confundir esta célula de levadura con un núcleo. Yo que sé que esa célula se trata de núcleo de otra célula. O se trata de una célula de levadura igual. Entonces colocamos hidróxido de potasio y limpiará todo lo que no necesito. Se queda únicamente esto. De aquí. Es más fácil dar el diagnóstico de candidiasis si utilizamos la investigación de hongos levaduras con hidróxido de potasio. Pero, ¿qué pasa si encuentro también esto? Si me reportan, bueno, claro, ustedes no van a hacer la prueba, pero les van a reportar. Si el personal del laboratorio se encuentra con algo así, ¿qué es esto? Nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que es ganadera? Intracelulares. ¿Por qué será intracelular ganadera? Es un anaerobio. Consigue la condición anaerobia dentro de la célula. Células escamosas. Entonces, ¿cómo aparecen acá? Las células aparecen como si estuvieran tapizadas, como si estuvieran sucias, pero en realidad es la proliferación microbiana en el interior de la célula. Y eso se reporta, eso lo van a encontrar ustedes en el reporte microbiológico de secreción vaginal como células clave de, yo que sé, de 2 a 4, de 4 a 6. Se reportan la cantidad de células clave. Esto es sugestivo de una vaginosis bacteriana o Gardnerella. Entonces, para confirmar que se trata de Gardnerella, ¿qué solicitamos? Test de aminas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a colocar hidróxido de potasio, unas 5 gotas o 7 gotas en el tubo de ensayo, se va a homogenizar y luego inhala. Si tiene el aroma a pescado, test de aminas positivo. Y si no tiene olor a nada, test de aminas negativo. ¿Cómo se confirma? Pero hay que dar la prueba. La técnica ha sido distinta, pero vamos a utilizar igual hidróxido de potasio. Y eso también se destruye con hidróxido de potasio. Se mueren parásitos, se destruyen las células epiteliales, núcleos. Esos son piocitos. Bueno, leucocitos en realidad. Se destruye esto. Al final tengo algo similar a esto. Con el hidróxido de potasio. Pero recuerden que igual deben considerar en el examen fresco la presencia del lactobacillus. Son los bacilos más largos, más grandes. Estos son bacilos gram positivos, que claro, son la primera barrera biológica en la cavidad vaginal. Los lactobacillus producen por su fermentación ácido láctico que acidifica el medio, pero también tienen subproductos tóxicos para otros organismos bacterianos. ¿Se acuerdan para qué servía la prueba de catalasa? Para evaluar la reacción del peróxido de hidrógeno con la sangre. ¿Para qué? Para evaluar la reacción del peróxido de hidrógeno. Para evaluar la reacción del peróxido de hidrógeno en la sangre. Para ver si la bacteria tenía esa enzima que doblaba en el... Por ahí a lo mejor. La prueba de catalasa se utiliza para diferenciar bacterias productoras de catalasa que en principio les ayuda a sobrevivir a la presencia del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un subproducto microbiano, células anaerobias, células aerobias de hecho, y el metabolismo bacteriano de las células eucariotas. Los lactobacillus producen peróxido de hidrógeno, que es tóxico para otros agentes microbianos, y esto inhibe la proliferación de estos microorganismos. Entonces, por esto es muy importante mantener una microbiota
estable, para que mantenga un pH ácido y produzca peróxido de hidrógeno. En ausencia de los lactobacillus, ¿qué pasa con el pH? ¿Se eleva o baja? ¿Baja o sube? Sube, ¿no es cierto? O sea, alcaliniza. ¿Y qué pasa con el peróxido de hidrógeno? ¿Sube o baja? Baja el peróxido de hidrógeno. Por ende, no hay barreras de defensa. Y entonces puede proliferar cándida o puede producirse una vaginosis bacteriana. Es muy importante que se fije en la microbiota. Aquí difícilmente veo bacterias, tendría que hacer una tinción grave, pero los bacilos deberían estar presentes. Si no están presentes los bacilos, que creo que no está presente, yo no veo aquí bacilos, eso significa que la microbiota, los bacilos de Escherichia están ausentes y por ende esa puede ser la causa de la candidiasis. Siempre buscamos la causa de la infección. En este caso será la ausencia de la barrera de defensa y hay que investigar cuál es la causa por la que no están presentes esos lactobacilos. Los lactobacilos pueden presentar una disbiosis por varias causas. Puede ser por la variación del sistema endocrino. La carga hormonal igual influye en la microbiota. Puede ser una enfermedad concomitante, diabetes por ejemplo. Todo esto puede alterar la microbiota y pueden proliferar especies de hongos, parásitos también. Pero recuerden que la candidiasis vaginal no es una ETS. Son hongos que de por sí habitan en esta cavidad y proliferan cuando existe un factor predisponente. Incluso un mal aseo puede ocasionar candidiasis. No digo que no se duche la paciente, sino que quizás está utilizando algún jabón o shampoo íntimo que altera el pH, altera la microbiota y por ende puede desarrollarse candidiasis. O igual, se debe considerar el uso de anticonceptivos hormonales o igual ovario poliquístico. Todo esto puede causar una alteración en la microbiota. Antibióticos también, antibióticos amplio espectro. Tómense 5 minutos, chicos. Al final se va a presentar este tipo de secreciones: amarillentas, blanquecinas, grumosas, pero esta secreción aparece en las paredes vaginales, mas no aparece desde esta zona. ¿Cómo se conoce esto? No, esta parte. No todo se llama cervix, pero esto o esto. ¿Cómo? Esa es la parte interna ya. Esa parte externa. Ah, claro. Esto se conoce como exocervix y esto endocervix. Luego va a seguir el canal cervicuterino. Que tengan en cuenta en dónde aparece la secreción. En el exocervix, no sale desde el endocervix. Las secreciones que salen de acá suelen ser las de la gonorrea. La gonorrea tiene una secreción un tanto verdosa. La clamidia, por otra parte, tiene una secreción un tanto más amarillenta. Igual sale desde el endocervix. No es normal que salga un fluido de acá, para nada. El tipo de secreción les dará una base de diagnóstica para que soliciten exámenes. Si tenemos una secreción verdosa, ¿qué vamos a solicitar? ¿Cómo? Si es verdosa,
les dije hace 15 segundos? Verdosa. ¿Quién? ¿Por qué? ¿A quién buscamos? Para Gardnerella hacemos PCR. Para la Gardnerella hacemos solo tesnamina, suficiente. Entonces verdosa, sospechamos de Neisseria gonorrea. Sífilis. Si es secreción verdosa puede ser gonorrea. Entonces, ¿qué solicitamos en la preparación en fresco? O lo que sea, en hisopado. ¿Qué solicitamos? Una tinción gram. Forma y gram de Neisseria gonorrea. Forma. ¿Cocos qué? Diplococos. Cocos agrupados en parejas. Gram negativos. Si tengo eso, la secreción verdosa que sale desde el endocervix, eso es diagnóstico. Igual el nombre. Secreción verdosa que sale desde la uretra, diplococos gram negativos, eso es Neisseria. Si tengo una secreción blanca transparente, ¿qué será? Transparente, translúcido. Tiene color blanca, translúcido. Es normal, ¿no es cierto? Entonces no se siente nada, es normal. Es el aspecto normal de la secreción. ¿Pero dónde va esa secreción? ¿Saben dónde viene? El endocervix, de hecho, sí. Porque es la mucosa que durante el ciclo menstrual obstruye el paso de microorganismos desde la pared vaginal hasta el útero. Sirve como una especie de tapón. La que no entren parásitos, no entren bacterias, no entren hongos. Y durante el medio ciclo, durante la ovulación, esta mucosidad se desprende para que pasen los espermatozoides. Ese líquido blanquecino, transparente que se considera normal, proviene de acá. O pensaban que venía de la nada. Esa zona viene. Luego, y de hecho durante esa etapa es la persona muy propensa a adquirir infecciones, porque como ya no está esa mucosidad, ya pueden entrar bacterias, pueden entrar hongos. Entonces es muy importante dar tratamientos a ese tipo de infecciones. Factores predisponentes para la candidiasis vulvovaginal. A ver, hay que considerar lo siguiente: la condición del embarazo. A ver, altos niveles de gonadotropina coriónica humana y la hormona luteinizante, la LH, inducen la transición de las células levaduriformes de cándida a la forma filamentosa. Y recuerden que la forma filamentosa es mucho más invasiva, mucho más adherente. Entonces se potencia la diseminación de cándida. Además de que las hormonas sexuales también inducen una acumulación de glucógeno en el epitelio mucoso vaginal, fuente de carbono. Las células miceliales, fuente de carbono. Además de esto, durante el embarazo igual pueden desarrollar diabetes gestacional, o bueno, mujeres sin estado de diabetes. Si tienen diabetes, igual, la glucosa empieza a acumularse en el epitelio vaginal. Y también hay que tomar en cuenta los anticonceptivos hormonales, que tienen altos contenidos de estrógenos. Los estrógenos igual ayudan a la adherencia de las células de cándida a la superficie mucosa. Hace que se fijen mucho más fuertemente los estrógenos. Por ello es muy importante tener en cuenta que la condición del embarazo y los anticonceptivos hormonales son factores predisponentes a la candidiasis vulvovaginal. Yo aconsejo que nunca utilicen los anticonceptivos hormonales por ese tipo de problemas, además de problemas metabólicos que pueden desarrollar.
estrés, pueden desarrollar migraña, problemas metabólicos con los carbohidratos. Tengan en cuenta eso. Puedes tomar otras opciones, preservativos, que incluso les ayuda a evitar otro tipo de infecciones. ¿Cuál? No entendí. Ah, no, igual es hormonal, digo. Ah, no, pero me corto. A ver, chicos, igual piensen que estos dispositivos hormonales no impiden la infección por tricomonas, no impiden la infección por Gardnerella, la infección por gonorrea, por treponema pálido. Y hay muchos adolescentes que con el método anticonceptivo ya dicen preservativos. Existen preservativos para hombres, para mujeres, y de hecho impiden el paso de este tipo de enfermedades de transmisión sexual, todas estas. Y también impiden el uso de métodos anticonceptivos hormonales que van a variar mucho todo su sistema endocrino, la concentración del lactobacillus. Ahora es súper quédense un poquito. Muchos esos métodos que induce demasiados problemas y no entonces debemos de considerar siempre el tipo de secreción para solicitar exámenes. Si es verdoso, tinción Gram. Si es similar al queso cottage, investigación de hongos con caballo, no caballo, vamos a buscar Gardnerella. Si la secreción es un tanto amarillenta, maloliente, probablemente sea Gardnerella. Entonces, citobacteriológico de secreción más test de aminas. Buscarán Gardnerella. Recuerden que la vaginitis se da por hongos y parásitos. Las bacterias causan vaginosis. Los signos clínicos de la candidiasis vulvovaginal: presenta prurito, quemazón vulvar, enrojecimiento, placas eritematosas que pueden estar presentes en el exocervix. Fíjense, placas eritematosas en el exocervix. Puede haber irritación, puede haber secreción, la blanquecina grumosa. Y si utilizamos un espéculo, veremos todas las paredes vaginales llenas de esta secreción blanca, grumosa, igual que está rodeando todo el exocervix. Las pruebas de diagnóstico. Recuerden que las candidiasis cutáneas, la muestra de elección es la biopsia, las cutáneas. En la mucocutánea, un hisopado. No vamos a andar cortando más allá de eso. En donde solicitamos pruebas de identificación para hongos, hidróxido de potasio 10%, 20% si es biopsia, tinciones si son necesarias. En este caso, hemos utilizado blanco de calcofluor, que tiene afinidad por la quitina de la pared celular, tiñe muy bien este tipo de hongos. ¿Qué tipo de hongo diríamos que es ese? ¿Estableceríamos un tipo de hongo o no todavía? Tomamos una muestra de secreción oral. Tañimos y vemos eso. ¿Tengo un diagnóstico o no todavía? No sé, esas preguntas. Yo no sé nada. Ustedes saben. ¿Tú qué dices? ¿Una prueba adicional?
Es que en principio ya se colocó hidróxido de potasio, yo no veo aquí células, no veo leucocitos, no veo nada, solo están las células de levadura, ya está en fresco. Ya se tiñó también, ya se ven células de levadura teñidas. Pues son uno que ya hemos estudiado. ¿Ya establezco un diagnóstico con eso o no todavía? La clínica. Clínica también. Con los síntomas. Con la clínica. Sí, pero claro, o sea, ya sé que se trata de una candidiasis. Pero ya puedo decir que se trata de una especie concreta o no todavía. ¿No? Así. ¿Sí o no? Díganlo y les explico por qué. Digan así y expliquen ustedes por qué. No, no. En realidad sí. Porque recuerden el dimorfismo. ¿Esto qué es? ¿Una hifa? ¿O una pseudo-hifa? ¿O una levadura? Pseudo-hifa, ¿por qué no es una hifa? ¿La hifa qué es una hifa? Allá en estudiar. ¿Qué es una hifa? Un túbulo hueco, puede ser septado, multinucleado, a partir del cual nacen conidióforos. Eso no es un túbulo. Y veo claramente los bordes celulares. Están aquí células esféricas. Conectadas sí, pero son células individuales. Entonces son células de levadura. Y de hecho acá veo células de levadura individuales. Células de levadura en gemación, blastoconillos. Esto evidentemente es una pseudohifa. Tengo dimorfismo. Entonces, ¿cuál es la única especie de cándida dimórfica? Albicans. ¿Debo hacer algo más? No, ya sé que es albicans y tengo diagnósticos. Tomando una buena muestra y solicitando los exámenes adecuados. ¿Cuántos habrán tardado en esto? 20 minutos, 25. El cultivo tarda. Cuando no tenemos el dimorfismo térmico, bueno, el dimorfismo en sí, no térmico, tenemos solo levaduras en el tejido, puede ser cualquier otra especie de cándida, o puede ser la misma cándida, pero que todavía no tiene el dimorfismo. Entonces, ¿debemos hacer otra cosa o no? Tengo solo células de levadura. ¿Sé que se trata de una especie o todavía no? No. No. ¿Qué pasa con las otras especies de cándida? Son solo levaduras y por ende no puedo diferenciar entre especies por el fenotipo, ¿no es cierto? Necesito algo más en concreto. Entonces utilizamos cromagar. Un agar cromogénico. Es selectivo y diferencial para las especies de cándida. Según el tipo de metabolismo, el medio de cultivo tendrá una coloración, agar cromogénico. Va a variar la coloración de la colonia según la casa comercial. Es muy importante que se lean los insertos si van a hacer un cultivo de estos. Por ejemplo, aquí en este medio de cultivo dice que Candida albicans tendrá un color verdoso, Candida tropicalis tendrá un color más azulado. Es un cromagar. Aquí sí establecemos la especie. ¿Y se acuerdan cuál de todas esas se considera una emergencia sanitaria? Glabrata. Candida glabrata. ¿Por qué? Muchas resistencias. Resistencia a los tratamientos antifúngicos tradicionales. Por ejemplo, la fungemia puede ser mortal. Las demás cándidas no se consideran patógenas. Bueno, emergencias sanitarias. Pero, sin embargo, albicans es más prevalente por el dimorfismo. Por ello es más prevalente en infecciones fúngicas en el ser humano. Hemos identificado cándida, ahora nos queda el tratamiento.
Tenemos dos opciones de tratamiento. El tratamiento basado en evidencia y el tratamiento recomendado por la Sociedad Americana de Infectología. El tratamiento recomendado por la Asociación Americana está fuertemente respaldado por ensayos clínicos controlados, pero la medicina basada en evidencia también tiene su importancia. Son muchos médicos que han realizado sus investigaciones por su cuenta y han publicado sus resultados. También es importante. Yo les aconsejo la medicina basada en evidencia. Aquí tenemos, claro, en todo caso de candidiasis siempre se administra fluconazol, que es el antifúngico de elección. También para la recurrente. Igual en la recomendada por la Sociedad de Infectología, pero aquí varía el tiempo de tratamiento y la dosis. Fíjense, la medicina basada en evidencias se administra por vía oral 150 miligramos de fluconazol cada 72 horas. Total, 3 dosis. Durante cada 3 días. Luego se sigue con la misma cantidad, 150 miligramos de fluconazol por la misma vía oral, pero ahora sí, una vez por semana, durante 6 meses. No es nada difícil. Pero es que hay pacientes que igual se olvidan, una vez por semana y luego pasa semana y media una pastilla. Entonces eso puede conllevar a que el organismo desarrolle resistencia eventualmente y puede terminar en una candidiasis refractaria. El tratamiento recomendado por la Asociación de Infectología se empieza con una terapia tópica, un azol tópico, o bien puede ser el mismo fluconazol por vía oral durante 14 días, y luego se da un mantenimiento con 150 miligramos por vía oral de fluconazol durante 6 meses, una vez a la semana. ¿Y no es recurrente? ¿Cómo? ¿Y no es una candidiasis? Se puede administrar únicamente un óvulo con fluconazol Uno cada 15 días también. cada 15 días. Pero suelen desaparecer las candidiasis ocasionales por el tratamiento con óvulos. 2 óvulos es suficiente. Pero las recurrentes, esto es lo que debes saber tratar. Que hay muchos pacientes que desarrollan este tipo de candidiasis y se vuelven recurrentes y no tienen un buen diagnóstico y vienen acarreando esas infecciones durante mucho tiempo. Y siempre identificar los factores predisponentes. Si no identifican el factor predisponente, el paciente seguirá desarrollando la candidiasis. No hay barreras de defensa, ejemplo. No hay barreras biológicas, lactobacilos. Si la paciente presenta candidiasis recurrente y resulta que tiene un implante, ¿cómo procedemos con esta paciente? ¿Qué hacemos con la paciente? Cambiamos de ginecólogo. Les recomendamos que se quiten. Claro, el implante puede estar causando una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, puede estar acumulándose glucosa, glucógeno, puede estar induciendo la transición morfológica de cándida, por ende se hace más difícil que se desprenda y se elimine, y además de que estará afectando también los lactobacilos. ¿Tienen preguntas? Hasta aquí, chicos, la clase de hoy. El día de mañana recuerden que tienen lección de esto y también de la pseudomicosis.